Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar a explicar esta disciplina por el lado de la biología, pero mucha gente le interesa saber respecto a las enfermedades, a cómo funcionan. Pero esto no solamente se refiere a enfermedades. Esto se refiere a comportamientos, a bloqueos genéticos que podemos llegar a tener, a programas que nuestros ancestros y sobre todo nuestros padres han cargado y que se transforman, que han cargado en nuestro ADN y que se transforman como solución especial de supervivencia en nosotros. Cuando decimos una enfermedad, desde el punto de vista de lo que hemos conocido hasta ahora, todos abrimos el paraguas, todos le tenemos miedo a la palabra enfermedad, cuando en realidad la verdadera acepción sería solución especial de supervivencia. Nuestro cerebro se encarga en todo momento de tratar de garantizar nuestra supervivencia en el instante siguiente. Para eso utiliza un montón de programas. Básicamente, nosotros respiramos, no le preguntamos a nuestro cerebro si debemos o no respirar, sabemos que si no respiramos se acabó. Nosotros hacemos un montón de cosas básicas que permiten sobrevivir, pero a veces lo que es básico, que vendría a ser, ahí vieron, posiblemente vieron en la pantalla que no soy médico, soy analista de sistemas de formación, y lo que es básico en nosotros es como un sistema operativo de funcionamiento nuestro. El problema es cuando se necesita un programa más, un programa diferente, porque lo que está sucediendo no puede ser atendido por los programas básicos de supervivencia. Es ahí donde aparecen cosas diferentes, cosas que nosotros no comprendemos, pero que sin embargo están en una perfecta armonía dentro de todo un proceso de supervivencia. Por ejemplo, aquí tienen un kudú. El kudú tiene una alimentación bastante interesante. A él le encanta cierto tipo de acacia. Hay como 1000 tipos de acacia en el mundo, pero este animal, que es del sur de África, le encanta cierto tipo de acacia. E imagínense cómo funciona van a ver cómo funciona este animalito en un ratito. Pero ahora, imaginemos que yo soy una persona que va un día, camina por, no sé, la 18 de julio, y entra en una esquina a un bar. Y pido un café con leche con medialunas. Consumo, pago, salgo del bar, camino 4 cuadras, entro a otro bar y pido café con leche con medialunas. Ustedes pensarán, este tipo tuvo vergüenza de volver a pedir, ¿qué pensarán de mí si yo pido otra vez café con leche con medialunas? Entonces, termino ese, consumo eso, pago, salgo, camino otros 400 metros, entro a un bar, pido café con leche con medialunas. Se ve que me gustan mucho. Consumo, pago, salgo, camino otros 400 metros, pido café con leche con medialunas. Y lo hago una quinta vez. Si yo les pregunto a ustedes qué pensarían de mí, a esta altura, no dirían ya que me gusta el café con leche con medialunas. Normalmente es que me patina el embrague o alguna cosa por el estilo. Estoy un poquito... Ese sería lo lógico. Ahora es interesante ver cómo juzgamos al ser humano sobre la base de sus funcionamientos. Porque si esto lo hiciera un animal en la naturaleza, ustedes no dirían que está loco. ¿No es cierto? Lo haría porque es un instinto. Bueno, este animal hace eso. Este animal tiene una acacia acá, otra acacia ahí, otra acacia ahí, otra allá, y una a 100 metros, otra 50 para ese lado, y empieza a comer de esta acacia que está acá. Come. A eso de los 10-15 minutos termina de comer, camina 400 metros, hagamos que es para aquella dirección, se encuentra con otra acacia y empieza a comer. 10-15 minutos para, hace otros 400 metros, consigue otra acacia y sigue comiendo. Mirá que donde vaya tiene acacias por todos lados. Tiene acacia acá, 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 acá. ¿Está loco? No, pero fíjense cómo juzgaron al ser humano, que es interesante. Entonces, este animal, por supuesto, si yo les preguntara a usted por qué un animal hace eso, ustedes buscarían un montón de lógicas, incluso porque es idiota.
porque tiene una acacia acá, porque va a caminar 400 metros. Es que gastó toda la energía en 400 metros. Estos animales no gastan energía en 400 metros. Tienen un estado físico increíble al lado nuestro. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué este animal haría una cosa tan absurda? No se les ocurre. Porque, sí, por supervivencia, sí, pero ¿de quién? Pero él no está pensando en la supervivencia de la acacia. Pero la acacia sí está pensando en su propia supervivencia. Y si 400 kilos de carne me empiezan a comer todas las hojas, ¿qué va a pasar? El sol va a pegar en el piso, puesto que las hojas están para crear una humedad en el piso. El piso se va a secar y yo me voy a morir. Y las que están al lado, que yo le estoy dando sombra, que son hermanas mías también se van a morir. Entonces, ¿qué va a hacer la acacia? Se va a enfermar, va a envenenar su savia, va a producir una septicemia. Él va a encontrar un gustito amargo y mejor me rajo de acá. Mejor me voy. Ahora, ¿por qué 400 metros? Porque a 350 metros a la redonda, todas las acacias recibieron la señal de esta. Y todas empezaron a envenenar su savia en el momento en que él metió el primer bocado. Y van a decir posiblemente después que van a mirar el piso y es suficiente que encuentren un poquito más de mica acá que a 500 metros, van a decir la mica produce este efecto. Y no tiene absolutamente nada que ver, la acacia está tratando de sobrevivir y va a disparar una enfermedad para lograrlo. Entonces, y yo soy inversionista y buscaba qué café comprar. Supervivencia. Porque no voy a comprar el primer café, me gustó, qué lindo que está, bien marroncito, verde. No, voy a ir a ver cuál es el que tiene un mayor flujo de clientes, cuál es el que mejor funciona. Va a ser por supervivencia también. Todo, absolutamente todo lo hacemos por supervivencia. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos? Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de que todas estas cosas que nuestro cerebro va a responder en nuestro organismo automáticamente a nuestros pensamientos. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Quizás exagero un poco. Vamos a ver que no. Vamos a comprender esto con un ejemplo muy simple. Yo les voy a pedir que cierren los ojos 5 o 10 segundos y que imaginen, esperen que les voy a poner así, eso. La rodajita esa de limón. Imagínenla que la tienen en la mano. Huélanla, muérdanla. Y ahora abran los ojos y explíquenme por qué tienen tanta saliva en la boca. ¿Dónde está el limón? No está. Pero es interesante que entiendan un par de cositas. Si yo no les hubiera dicho, observen la saliva que tienen en la boca, ustedes hubieran tragado y jamás hubieran asociado la imaginación, lo que imaginaron, lo que generaron acá, la imagen, y la reacción del primer órgano que tiene que reaccionar frente a la ingesta, porque no les agarró ningún tipo de hemorroides, ni sordera, ni nada por el estilo. Lo que les agarró fue una activación de las glándulas salivares para favorecer la ingesta. Fíjense qué preciso. Ahora, imagínense, si solo pensar en un inocente limón que no quiere hacernos ningún daño va a activar nuestras glándulas salivales, imagínense lo que puede suceder en su organismo con un gigantesco estrés. Porque cuando tiene el estrés, el dato está acá, al igual que la imagen del limón. Y el cerebro sabe cómo responder al dato. Porque nosotros le vamos a hablar al cerebro en el lenguaje que él maneja, en el lenguaje, es decir, vamos a sentir el estrés, lo vamos a definir, por eso decimos que, vuelvo para atrás, todo lo vamos a definir y el cerebro va a traducir esa definición en lo biológico y va a tratar de atender esa realidad en lo biológico porque para eso está. El cerebro de lo único que se ocupa es de nuestras células y en pos de la supervivencia en el instante siguiente. Entonces, cada una de estas cosas que tenemos en nuestro organismo, cada órgano tiene una lógica de ser. No existe ningún órgano ocioso. Todos están ahí por algo. Todo, absolutamente todo en el universo tiene un sentido de existencia. Una mesa tiene sentido, una valija, un adorno, nosotros tenemos un sentido de existencia.
Generalmente no tenemos ni idea de cuál es ese sentido. La enfermedad tiene sentido, si no lo tuviera no existiría. Y la enfermedad no es una anarquía tal como nos han enseñado desde hace cientos de años, la enfermedad tiene sentido y lo tiene hasta que su cura también tenga sentido. Porque para que la cura venga, primero tiene que tener sentido. Ustedes van a decir, pero la cura yo siempre la quiero. Es que no sabemos por qué nos enfermamos. Si supiéramos por qué nos enfermamos, sabríamos si necesitamos o no necesitamos la cura. Sabemos en este momento que estamos enfermos que hay una cosa que sí necesitamos. Esa solución especial de supervivencia que llamamos enfermedad. Solo que no somos conscientes de la lógica que genera esa enfermedad. Entonces, todo, absolutamente todo en nuestro universo, en nuestros universos, porque todos somos creadores de universos, cada uno vive en su universo, del mismo modo que hubiéramos podido pensar, en vez de pensar en limón, hubiéramos pensado en Peter Pan, y si te hubiera picado las alas, posiblemente. Lo que quiero decir es que todo, absolutamente todos nosotros creamos un universo particular, con sus límites, sobre todo con límites, nos encanta poner límites. El problema es que nuestro cerebro no conoce los límites. Para nuestro cerebro todo es realidad, todo es posible en la realidad. Entonces, nuestro universo lo acotamos nosotros. El problema es que nuestro cerebro, como no conoce esos límites, se la pasa recorriendo el alambrado. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar en conflicto. Porque a nosotros nos encantaría vivir en nuestro universo perfectamente recostados, tomando sol y una bebida refrescante en una reposera en el medio de nuestro universo. Pero el cerebro necesita aprender. Es por eso que él va a recorrer aquellos puntos donde yo tengo un conflicto. ¿Para qué? Para aprender. Porque nosotros le tenemos miedo a los conflictos, no queremos conflictos. Lo que es interesante es que si no tuviéramos conflictos no tendría sentido nuestra vida, porque los conflictos vienen a enseñarnos a evolucionar. Venimos a eso. Si no tenemos conflictos, siempre guárdense un conflicto. Porque si no vuelven a casa, están en la escuela ahora. Entonces siempre guárdense un conflicto, siempre es bueno tener un conflicto a mano. Entonces, en nuestra realidad, todo, absolutamente todo, en la naturaleza y en especial la central de comando de los seres vivientes, nuestro cerebro automático, aquel que se encarga de todos los automatismos de supervivencia, obedece a un principio inviolable de supervivencia. Todos nosotros creemos que tenemos elección. Nos encanta. Si yo voy a decidir esto, yo voy a decidir lo otro, yo voy a decidir lo otro. El problema es que esas decisiones vienen por rieles de los cuales no podemos escapar. Siempre el que está programado para huir, huirá. Y siempre el que está programado para enfrentar, enfrentará. Lo más interesante es que los dos, el primero va a odiar huir y el segundo va a odiar enfrentar. ¿Por qué? Porque así aprende. Porque es en ese universo de dualidad que creamos con nuestras emociones que es absolutamente ridículo todo lo que está pasando, y el cerebro se divierte con nosotros, porque el cerebro no conoce la dualidad. De hecho, la palabra que más odia es la palabra pero. Porque cuando decís pero, inmediatamente, ¡paf!, hay dualidad. Entonces, ¿él qué hace? Él se divierte, él aplica programas. Fíjense, vemos algunos programas bastante cómicos. Les voy a dar, hay muchos, ¿no? Pero les voy a dar uno posiblemente que me afectó a mí también. Tenemos, por ejemplo, yo funciono como hipertiroideo. Todo lo tengo que hacer un segundo más rápido que la última vez. Tengo un problema con el tiempo y la velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo necesito vivir los conflictos que vive un hipertiroideo. Entonces yo voy a ir, cada vez que llego al peaje, voy a aquel peaje que tiene menos gente. Pero por supuesto, hay 10 coches en una fila, hay una fila que tiene un solo coche, me meto ahí. Pero el tipo está pagando con monedas o con traveler check. Me toca a mí. Y veo pasar a todos los otros y yo lo quiero bajar y matarlo al tipo. ¿No? Y funciono por una necesidad de funcionar rápido. Ahora, por supuesto, ¿con quién me voy a juntar? Con alguien que tenga hipotiroidismo, que va lento.
Y si vos pones un hipertiroideo y una persona hipotiroidea, normalmente la mujer es más hipotiroidea, a caminar juntos en el supermercado, vas a ver el folclore que se genera con dos programas que afectan la tiroides. Porque el que tiene hipertiroidismo va del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, del punto D al punto E y del punto E a la caja. ¡Paf! Ella no. No. Y vos sabés que tus segundos de vida están transcurriendo en manos de otro. Los hipertiroideos, no sé si hay acá, saben a qué me refiero. Por los hipertiroideos, por lo general, nunca cruzan la calle por los catetos, sino que van por la hipotenusa. Cruzan en diagonal, porque cada segundo de su vida cuenta, como si fuera el último. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, ella va a decir, vos nunca me esperás. Y él va a decir, a vos te gusta hacerme sufrir en el supermercado. Sabés que odio en el supermercado. Ahora, fíjense cómo funciona, porque ella tiene un programa de hipotiroidismo del cual no es consciente, y él tiene un programa de hipertiroidismo del cual no es consciente. Se juntan estos dos programas que existen en la unidad dentro de la dualidad y se produce una obra de teatro. Con esto podríamos hacer muchos ejemplos y muy divertidos. ¿Por qué son divertidos? Porque una vez que tomamos conciencia de esto, se ríen. Pero cuando están en el supermercado, los sufren. Los sufren. Es cierto, se ponen locos. Ahora, tomen conciencia de cómo funciona la cosa, porque todos nuestros programas, en unión con los programas de los otros, producen esta dualidad, esta ilusión mágica que compone nuestro universo. Y somos los creadores de esa ilusión mágica. Nosotros los creamos permanentemente, pero no nos damos cuenta que provienen de programas de supervivencia muy básicos. Entonces, incluso supervivencia. Vamos a decir, ¿por qué decidir ser abogado es un programa de supervivencia? Bueno, en el 90% de los casos, busquen en la familia quién perdió un juicio. Vamos a producir un abogado o un médico. Busquen en el estrés familiar la falta de médico o la necesidad de un médico o no comprender una enfermedad. Vamos a producir un médico. Mi abuelo paterno era constructor. Mi padre construyó su casa solito, clavo por clavo. Yo inútil total con las herramientas. Y mi padre se encargó de hacérmelo notar. Muy frecuentemente, demasiado. Lo hizo tantas veces que a mí me generó un estrés muy fuerte. Tengo una hija arquitecta. Solución perfecta. Solución perfecta. Entonces, dentro de esas realidades, nosotros vamos funcionando pensando que somos libres. Sí, somos libres. Somos libres cuando encontramos el programa. Y tenemos la posibilidad de decidir si seguir con él o no. Recién ahí. Mientras tanto, somos marionetas, hermosas marionetas, que van a ir al supermercado a pelearse. ¿No? Entonces, vamos a ver si esto funciona. En el universo hay 4 elementos básicos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y el quinto elemento es ese que está ahí en la pantalla. Nosotros con esos elementos lo que hacemos es crear cosas. De ahí sale toda creación. Ahora, nosotros creamos a partir de la palabra. La primera cosa que se le dijo al primer hombre fue: bajá y ponerle nombre a las cosas. Y ahí se pudrió nuestra vida. Porque en ese momento el cerebro de ese ser viviente empezó a almacenar, que ese o esos, no sé cuántos, depende de las teorías, pero ellos empezaron a cargar la información que hoy nosotros tenemos en nuestro cerebro. Porque se fue agregando generación tras generación. Entonces nosotros lo que tenemos es un grupo de definiciones, un grupo de cosas que han sido creadas y que ha sido definido, nombrado, conceptualizado.
Nosotros lo conceptualizamos permanentemente. Para el cerebro humano la palabra tiene un significado, pero también es un sonido. Originalmente no teníamos un lenguaje, no teníamos una gramática, un vocabulario. Lo que teníamos eran sonidos, como lo tienen los pájaros hoy, o la vaca, o el perro. Tienen sonidos. Ellos se comunican muy bien, las vacas se comunican muy bien. La tonalidad del mu, va a decir si viene el toro, o salí que viene el pinchazo, la tonalidad del mu va a cambiar la cosa, o no me molestes. Nosotros nos expresamos con los sonidos, y el cerebro tiene ese funcionamiento. El cerebro puede incluso escuchar una palabra y asociarla con otra palabra, por su sonido. El cerebro interpreta el sonido asociando la palabra a otros sonidos. El cerebro también asocia la palabra a la intención con la que es pronunciada, su intensidad, su emoción. Se supone que me están filmando, y no debería decir estas cosas, pero vamos a hacer un ejemplo muy simple. Había un filósofo argentino, fallecido ya, Fontana Rosa, que él tuvo que hablar frente a la la Real Academia Española, y él habló de las malas palabras. Por eso voy a pronunciar algunas, no se preocupen. De hecho, el lenguaje de nuestros conflictos son normalmente lo que llamamos malas palabras. Entonces, él hablaba de una palabra en particular, que nosotros podemos decirnosla cariñosamente entre nosotros. Por ejemplo, ay, no seas pelotudo. Simpático, no nos ofendemos por eso. Ahora, cuando decimos pelotudo, ahí cambiaba la cosa, porque dice, la culpa la tiene la T. La violencia con que se pronuncia la T, y tenía razón, porque ahí está grabada la intención. Sabemos que la palabra va con un formato hiriente. Sabemos que el otro lo va a recibir y va a producir una emoción. Con la otra no. Porque es la intención con la que se pronuncia la palabra que el otro va a recibir el dato y lo va a transformar o no en un conflicto. Entonces, por eso, la intención de la palabra es muy importante. Por lo tanto, todo lo que creamos tiene una carga conceptual, una definición sonora, pero también una carga emocional de intención. Si esas emociones no son manejables por nosotros de manera racional, el cerebro las manejará de manera biológica según su intensidad. Y sobre todo sobre la base de las palabras asociadas a esas emociones. ¿Cuál etiqueta o definición que asociamos a esas emociones? Porque en el momento en que vivimos el estrés, lo podemos vivir de muchas maneras. De hecho, un hecho que nos está pasando a nosotros, que les puede estar pasando al vecino, al de enfrente, al de una cuadra, le está pasando, pongámosle, estamos perdiendo el trabajo. Cada uno de nosotros lo puede vivir de manera muy diferente. Todos van a perder el trabajo, pero no es la pérdida del trabajo en sí la que va a producir una respuesta biológica. Va a ser la manera que nosotros vivimos eso, lo que creamos nosotros a partir de la pérdida del trabajo. Porque podemos decir, bendito sea, por fin me liberé, ahora me van a dar unos pesos y yo voy a poder poner mi propio negocito de lo que fuera, por fin. Otro va a pensar, no voy a poder pagar la hipoteca, voy a tener que sacar a mi hijo de la escuela privada, voy a tener que vender el auto y generar un estrés con eso. Cada uno de nosotros va a vivir de manera diferente esto. O hace 20 años que trabajamos en la misma empresa, no puedo digerir lo que me hizo este desgraciado. Cada uno de nosotros va a dirigir la respuesta a un órgano específico. Porque le estamos pidiendo al cerebro, le estamos diciendo, no puedo manejar esto. Por favor, manéjalo vos. Y el cerebro dice, ok, aguántesela. Entonces, por ello, las enfermedades se refieren a las palabras con las que creamos nuestro universo personal, especialmente aquellas creaciones nuestras que no hemos podido realmente controlar. Y las palabras enferman, pero también curan. ¿Por qué? Porque si yo comprendo cómo he creado esa solución biológica, si yo comprendo cómo he creado ese comportamiento, ese bloqueo en mí, cómo estoy respetando rieles de comportamiento de mi familia, puedo deshacerme de ellos. Puedo cambiar esa realidad creada en palabras por mí o por mis padres, lo puedo cambiar con mis propias palabras, con mi propia intención, con mi propia realidad. Entonces, quien inició todo esto, originalmente, bueno, vamos a hablar del Dr. Hammer, pero en realidad
Esto viene de mucho antes, muchísimo antes. De la era moderna se puede decir que el primero que habló de esto fue Henri Laborit, un francés. Luego estuvieron Dahl, que habló mucho, Carl Jung habló permanentemente de esto. No definió cada enfermedad con una emoción particular. Luego, muchos de ustedes posiblemente han escuchado, han leído o escuchado de Louise Hay. Louise Hay hablaba perfectamente de emociones y enfermedad. Lo que hace el doctor Hammer a partir de un drama personal de que su hijo falleciera es asociar cada vivencia a una enfermedad particular. Básicamente, Hammer se refería a enfermedades de alto contenido emocional que podían producir enfermedades un poquito más pesadas, como cánceres, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, diabetes, pero hay muchísimas más enfermedades, ¿no? Entonces, él decía que, sobre todo hablando de enfermedades como el cáncer, que todo cáncer comienza con un estrés muy violento, que nos agarra de improviso, totalmente desprovisto de una respuesta, porque nos agarra a contrapié, que lo vivimos como el estrés más violento que hemos vivido en nuestra vida y por sobre todas las cosas, que lo vivimos en aislamiento. Es decir, que no decimos lo que sentimos. Bueno, vamos a decir, todo el mundo puede saber lo que nos pasó, nos asaltaron, nos echaron del trabajo, lo que fuera, pero nosotros no decimos lo que sentimos. Si ustedes me preguntan, ¿cómo se hace para no enfermarse? Es extraordinariamente simple. Hay dos maneras. Una no es muy simple. Se llama el desapego. Si alguien la encuentra, me avisa cómo es. Y la segunda es decir lo que se siente en el momento en que se siente. Y así evitaste la enfermedad. Ahora, ¿por qué no lo digo? Porque soy macho y me la banco. Porque ya te voy a agarrar a la vuelta de la esquina. Porque si lo digo me echan. Porque si lo digo se va. O peor, vuelve. Porque si yo hablo, sé que produzco un drama. Entonces, para ahorrarme el drama, mastico. Me lo mastico. Me lo guardo. Y el cerebro dice, la pelota, se está creando un estrés bastante fuerte. Y no habla. Es decir, entró el dato en la computadora, pero no sale impreso. Así que va a ser impreso en la biología. Y el cerebro va a hablar por él, a través de nuestras células. De manera tan efectiva que va a hacer comprender al cerebro del otro, que conscientemente no entendió nada, pero el cerebro del otro entendió perfectamente. Y, por ejemplo, la persona va a tener una enfermedad que le va a impedir ir a trabajar, por ejemplo. Terrible. Y el otro, ¿cómo te sentís? El otro que lo basureaba todo el día, che, ¿cómo te sentís ahora? ¿Estás bien? Mira, no, me duele todo. Sí, porque además el cerebro es muy preciso, porque yo tengo un conflicto con no me gusta mi trabajo, no es lo mismo que un conflicto de no me gusta ir a trabajar. Porque una cosa está relacionada con el trabajo y otra cosa está relacionada con el desplazamiento al trabajo. Si tengo un problema con el desplazamiento al trabajo, bueno, ¿qué tal una asiática? Dice el cerebro. Claro que sí. Claro que sí. ¿No puedes caminar? Y el otro te va a decir, ¿te sentís mejor? No, me duele todo. Está bien, quédate un día más en casa. Y vos buscaste la solución para no ir a trabajar. El cerebro dice, yo la tengo. ¿Me permitís? Entonces, nosotros tenemos que comprender que el cerebro siempre va a tratar de ayudarnos a obviar todos los estreses que podemos vivir. Solo que el cerebro no enferma normalmente, es decir, no produce el signo o el síntoma en la mayoría de las enfermedades, en la gran mayoría, en el momento en que tenemos el estrés. Porque en el momento en que tenemos el estrés estamos peleando, estamos discutiendo, estamos odiando, estamos disparando todo nuestro rencor, todo eso lo estamos disfrutando en realidad. Sí, lo estamos disfrutando. El problema es cuando dejamos, cuando solucionamos el problema. Entonces, Hammer descubre, y es lo que explico normalmente en las conferencias, la segunda ley de Hammer, las dos fases de la enfermedad. Acá, él va a explicar cómo va a funcionar. Nosotros, en la línea vertical, vamos a tener
la intensidad del estrés que hemos vivido, y acá el tiempo. Esta línea azul que vemos acá representa nuestro sistema neurovegetativo. De día, la sangre fluye más al sistema circulatorio, a nuestro cerebro, al sistema muscular, al sistema respiratorio, y menos al aparato digestivo y a la piel. En un momento dado, se cambia el switch y empieza a mandar más sangre, la sangre va a fluir más al aparato digestivo y a la piel y menos al aparato circulatorio, el cerebro, los músculos y el aparato respiratorio. Los que no se durmieron todavía están normalmente por acá. Entonces, pero eso que parece tan simple, en realidad es el aprendizaje de miles de millones de años de aprendizaje. Vendríamos a estar en el Windows 10 millones, más o menos, nosotros. Pero la cosa es muy simple. El cerebro lo que tiene acá es el sistema operativo. Están los programas básicos de supervivencia. Beber, respirar, comer, dormir, transpirar, orinar, defecar. Todo eso está ahí. Nosotros no nos tenemos que ocupar de nada de eso. El cerebro nos está avisando cómo funcionar en lo básico. Entonces, mientras nosotros no tengamos ningún estrés particular y el cerebro vea que en el instante siguiente estamos vivos, estamos funcionando dentro de esta curva ideal. ¿Por qué digo curva ideal? Porque en este rango es donde el cerebro gasta menor cantidad de energía y nos permite estar vivos. Básicamente podríamos decir que todos tenemos un organismo que funciona tipo Fiat. Va del punto A al punto B y es lo suficiente. Más que eso no necesitas una Ferrari, nada por el estilo. Está optimizando nuestro consumo energético, ¿por qué? Porque él va a saber si yo estoy consumiendo demasiada energía, porque si yo estoy consumiendo demasiada energía, puedo empezar a tener algún estrés particular que pueda afectar mi supervivencia. Entonces, hay muchas maneras de salir de esta pequeña ventanita. Puede ser un estrés muy violento, repentino, que nos agarra a contrapié, como decía Hammer, o puede ser un estrés permanente en el tiempo que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de a poquito, como vivir en la casa de la suegra, por ejemplo. O para la suegra vivir en la casa de la nuera, ¿no? Es un arquetipo, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos, para la facilidad del diagrama, que es un estrés violento y repentino, y de máximo estrés. No significa que tengo que llegar aquí. Con llegar aquí yo ya estoy saliendo de lo normal. Así que estoy pidiendo una solución especial de supervivencia frente a algo que no es normal que yo enfrente. Entonces puedo llegar a este nivel, puedo llegar a este nivel, puedo llegar a ese nivel, o en cualquier lugar en el medio. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el estrés va a ser el mismo, pero la respuesta biológica va a ser diferente. Voy a pasar, por ejemplo, de una gripe a una bronquitis a un cáncer de bronquios, por el mismo tipo de conflicto. Entonces, cuando llegamos ahí arriba, tenemos un problema. Si yo les preguntase, sé que hay muchos que saben cuál es la respuesta, porque me dijeron que ya conocen algo de esto. Si yo les pregunto a la persona que no sabe de esto, cuáles son las causas más frecuentes de muerte, las respuestas van a ser las tradicionales: los accidentes, los infartos, los cánceres, las sobredosis, lo que quieran. Y yo respondería, soberbios humanos. ¿Por qué? Porque esas son estadísticas de una especie, desde que esa especie es estadísticas. Nuestro cerebro tiene estadísticas de hace miles de millones de años, incluyendo todos nuestros antepasados. Y él sabe perfectamente que las dos causas principales de muerte y las únicas que atiende en la naturaleza son el agotamiento y la distracción. Animal agotado o distraído en la naturaleza es un animal muerto. Entonces, él lo que está tratando de hacer es que yo no salga lo menos posible del consumo óptimo de energía para no agotarme y sobre todo que tenga toda la capacidad de mantenerme alerta permanentemente. Ahora, cuando estoy yo aquí, el cerebro sabe que 101% significa muerte, porque estoy usando el 100% de mi energía para atender ese estrés. ¿Cuál es el problema? Ustedes posiblemente han tenido algún estrés muy fuerte. Fíjense, desde pasar un examen, desde casarse, divorciarse, perder el trabajo, lo que fuera, han estado
todo el día pensando en ese estrés, sin importar si estaban trabajando o no. Teniendo un estrés violento en el trabajo, llegan a casa y están pensando permanentemente en el estrés del trabajo. No pueden cortar acá y ahora soy feliz porque estoy casado. Y no pueden cortar acá porque ahora soy feliz porque me voy a dormir. Y mañana soy feliz porque salgo de casa y entro al trabajo y soy infeliz. No podemos cortar eso. Estamos todo el día pensando en cómo solucionar el problema del trabajo. Significa que para el cerebro estoy usando mucha energía, demasiada energía, en relación con una sola cosa en mi vida. ¿Cuál es el problema? Que estoy gastando demasiada energía y por lo tanto estoy en peligro de usar demasiada y que además, como dije, las causas de muerte más frecuentes son el agotamiento y la distracción. Estoy concentrándome en una sola cosa y no voy a ver el camión que va a cruzar y no voy a ver el semáforo en rojo. Porque estoy pensando en mi drama. Estoy atento solo a ese drama. Entonces puedo perder mi alerta vital y es ahí donde yo corro peligro. Entonces la solución, ¿cuál va a ser? Buscar la manera de que me quede en casa. Buscar la manera de que yo no entre en ese estrés. Y la mejor solución siempre va a tener que ver con la necesidad de quedarse en casa que va a venir bendecida por una enfermedad. Entonces, imaginemos que llegamos a este estrés muy violento. Recuerdan lo del limón, ¿eh? Recuerden, ustedes pensaron en limón y activaron inmediatamente el primer órgano que se tiene que activar con la ingesta. No el segundo, ni el tercero, ni el último. El primero. El cerebro sabe. Entonces, el cerebro, ¿cómo dice? ¿Cómo hago para bajar este estrés? Bueno, el cerebro va a medir, en ese momento, el cerebro va a buscar qué tipo de estrés es. Lo va a asociar a un órgano preciso para atender ese tipo de estrés. En ese momento, en el cerebro se va a formar como un edemita, que Hammer lo va a llamar foco de Hammer, es como una ampolla en el cerebro, que va a aislar un grupo de neuronas que controlan ciertas células de cierto órgano de nuestro organismo. A partir de ahí, el cerebro, esas neuronas no van a mandar órdenes al órgano. Ahora el cerebro va a mandar distintas órdenes por otro medio a esas células. Y en el cuerpo comienza la respuesta biológica que en la mayoría de los casos no presenta síntomas hasta tiempo después. ¿Qué hizo el cerebro? Simplemente midió el nivel de estrés y dijo, si estrés es mayor que 80%, y el dato, como dije en el ejemplo, es no puedo digerir, el cerebro dice, este es fuerte lo que no puedo digerir, estamos a alto nivel, así que le voy a mandar una solución especial de supervivencia llamada adenocarcinoma estomacal. Cáncer de estómago, que vamos a decir tumor maligno. Pero de maligno no tiene absolutamente nada, si nos ponemos a pensar un poquito. ¿Por qué? Porque si fuera maligno, el cerebro, que es el que se tiene que encargar de nuestra supervivencia y que lo único que carga son programas de supervivencia, no gastaría ni un segundo de energía en generar toda una red de arterias y venas que alimenten a ese tumor. Porque no es el tumor el que se cuelga del DirecTV, del órgano del lado. Es el cerebro que manda una red nueva de arterias y venas para alimentar ese tumor. Y el programa para armar eso con todas las capas que tienen las arterias y las venas es un programa de computación larguísimo. No puede el tumor tener la lógica de creación de eso. La información la tiene solo nuestro cerebro. De hecho, cuando ustedes se lastiman, toda la revascularización que se puede producir ahí, ¿quién la hace? Nuestro cerebro. Entonces, vamos a decir adenocarcinoma estomacal. Uy, soné, tengo cáncer de estómago. Buenísimo. ¿Por qué? Porque Hammer demostró que las células de un adenocarcinoma estomacal son capaces de producir un ácido clorhídrico de 3 a 10 veces más potente que las células normales del estómago, de la submucosa estomacal. Por lo tanto, si yo le dije no puedo digerir, mi cerebro dice, vos seguís manejando el Fiat, pero el estómago va a ser Maserati. Vas a usar un estómago de segunda generación, de alto nivel de procesamiento para ayudarte a digerir. Y vas a digerir. Entonces, lo que va a hacer el cerebro es atrapar este estrés que me está manteniendo en una sola cosa, alerta en un solo problema de mi vida, y lo va a mandar a un órgano del cuerpo que se va a ocupar de ese estrés. Mientras tanto, nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Recuperamos
nuestra alerta vital y nuestra energía vital, y solo una parte de nuestro estómago va a estar funcionando con alto nivel de consumo energético. Ya salvé la vida de este individuo. Me echaron en noviembre. Yo sé que vienen las fiestas, yo sé que vienen las vacaciones, yo sé que hasta marzo no voy a tener chances y en marzo voy a tener que empezar a buscar como todo el mundo que perdió trabajo en estos meses. Así que puede ser que dure más. Yo no sé hasta cuánto tiempo voy a estar con ese hijo de mil, ese no puedo digerir cargado sin solucionarlo. El cerebro dice, vos no te hagas problema, yo digiero lo que vos quieras. En esta intensidad, el adenocarcinoma está buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Noviembre a ponerle marzo, yo me siento bárbaro. Voy a jugar al tenis o a hacer natación o lo que fuera, o a bailar, lo que me guste hacer. Y a lo sumo tendré una mínima molestia, pero no voy a tener grandes molestias. No pasa nada. El problema va a ser que en marzo va a terminar el conflicto. Por ejemplo, porque conseguí trabajo. O porque me enteré que el tipo que me echó acá fue aplastado por una moto niveladora. Es que no es importante. En realidad lo que importa es que para mi cerebro sea fin del conflicto. Porque en realidad para el cerebro el trabajo no existe. Solo el ser humano cobra por su trabajo. Es una irrealidad, es una cosa absolutamente irreal. Entonces acá se va a producir el fin del conflicto. De noviembre a marzo no sabía nada. Conseguí trabajo. Yo era, qué sé yo, gerente de expedición en la otra empresa, cadete va. Y ahora soy jefe de sección de Coca-Cola. Me pagan 3 veces más o 4 veces más de lo que ganaba antes. Solución perfecta, soy feliz. Ahora, el segundo día de ser jefe, yo me enfermo. Al segundo día me duele todo. Y yo voy a pensar, voy a generar una culpabilidad propia. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? No puede ser. Yo estoy orinado por los dinosaurios. Y fíjense esta frase. En el mejor momento de mi vida, yo me vengo a enfermar. Obsérvense y van a ver que eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque en realidad yo me enfermé acá, no acá. Pero acá aparecen los signos y los síntomas. Y la medicina va a decir, ahí empezó la enfermedad. Incluso el médico, imagínate que tenés el adenocarcinoma estomacal, te va a decir, porque entre diciembre y marzo esa cosa creció, esto ya viene de antes. Pero la enfermedad, vas a decir, empezó en marzo. Y vas a decir, esto tiene 4 centímetros. ¿Y por qué me empezó a doler cuando tenía 4 centímetros? A mi padre le empezó a doler cuando tenía 2. Falla genética. Un insulto a la creación, es decir, una falla genética. Pero es un súper insulto. Entonces, yo acá empiezan los síntomas. Lo que pasa es que los síntomas y los signos nosotros los entendemos mal. Los odiamos, duele todo. Pero el cerebro dice, entiende el mensaje. Ustedes acaban de comprar un par de zapatos nuevos. ¿Vieron esos de cuero bien así? Y les agarra esas ampollas acá atrás. Terrible. Cuando les agarra la ampolla, ¿qué es lo que no van a hacer? Ponerse los zapatos. Entendieron perfectamente el mensaje del cerebro. Mientras yo reparo eso, vos no te pongas los zapatos. Pero ustedes están obnubilados por otra cosa. Pero el baile es el sábado. Yo lo compré para el baile. Hoy es viernes. Y se genera un estrés. Al cerebro no le interesa el baile. Le interesa lo que ustedes acaban de crear con el dolor. Porque somos así. Cuando a ustedes les duele mucho la cabeza, ¿qué es lo que no quieren hacer? Pensar. ¿Entendieron el mensaje del cerebro? ¿Por qué traten de pensar cuando les duele la cabeza? ¿Saben lo que va a pasar? Va a dejar de doler de la cabeza. Para dolerles más después cuando terminen el pensamiento. ¿Es lógico? Es lógico. Entonces, ahora les va a doler mucho el estómago, acá. ¿Qué es lo que no van a hacer? ¿Entendieron el mensaje del cerebro? Mientras yo reparo, no comas. Puré de calabaza sí, lechón no.
Incluso han estado posiblemente internados en un hospital o una clínica. ¿Ustedes vieron el tiempo que pasa hasta que llega el pedazo de pollo? Terrible. Pero es claro, porque no están consumiendo mucha energía con eso. Está perfecto que sea así. No le están haciendo mucho consumo al cerebro y le dan más energía para la reparación. Los viejos médicos, ¿cuál es el primer remedio que te dan? No, reposo. Porque necesitas toda la energía posible, porque sabemos perfectamente que el cerebro se va a encargar lo mejor posible de regenerar todo el proceso. Entonces acá, a mí me duele todo. Como dije, estoy más preocupado por el dolor que por el mensaje del dolor. No entiendo la cosa. Entonces, acá pueden pasar tres cosas. Una, que el cerebro haga como todos los animalitos de la naturaleza, que voy a explicar después, haga todo el proceso normal, reinstale los circuitos cerebrales en un momento y después vuelve a la normalidad y ahí estoy curado. ¿De qué? De un cáncer de estómago. Para el cerebro, el cáncer de estómago funciona exactamente igual que una gripe. No hay ninguna diferencia. La diferencia está lo que nosotros creamos con el diagnóstico ese. Es la gran diferencia. Y eso es un estrés que el cerebro va a atender también. Por eso, muchas veces entramos en un circuito infalible, terrible, de crear un estrés violento, cada vez más violento, porque no tiene cura. O porque esto es para remedios para toda la vida. Tenés 6 meses de vida. Ya está. Si aceptás la orden de la autoridad, así será. Porque el que está respondiendo a ese mandato es tu cerebro. Si vos le decís que así sea, el cerebro te va a decir, amén. Así será. Entonces, los animalitos en la naturaleza, y normalmente yo, dejo pasar este proceso. Voy a tratar yo como ser humano de comprender qué fue lo que me enfermó acá. Voy a ir a buscar esto. ¿Por qué? Porque el proceso de reparación va a durar mucho menos. De ese modo. Lo voy a acelerar, no voy a poner ningún pero y así va a funcionar muy bien. Ahora, lo segundo que puede pasar es que desde acá yo disparo un nuevo estrés. Me dijeron adenocarcinoma estomacal. ¿Qué fue lo primero que hago lo que hacemos ahora cuando escuchamos un diagnóstico de ese tipo? Vamos a Internet. Porque en Internet están todas las respuestas. Y ninguna de esas respuestas es real. Pero vos vas a leer la efectividad mortal que tiene el adenocarcinoma estomacal. Y vas a empezar a rezar día por día porque a vos te toque el 5% de los que se salvan. Que salga tu número premiado. Entonces, lo que creamos es una nueva realidad. Nuestro cerebro está solamente esperando que nosotros creemos realidades para materializarlas. Nosotros estamos materializando permanentemente nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. Entonces, yo voy a disparar una nueva enfermedad acá, porque voy a decir, por ejemplo, tengo algún programa particular con respecto a la muerte, miedo a la muerte, y el cerebro me va a decir, no te hagas problema, yo te voy a ayudar, te voy a poner unas células espectaculares, van a procesar oxígeno como ninguna otra, solo que en tu universo lo van a llamar cáncer de pulmón. Los médicos van a decir, se fue para el pulmón. No, no existe el cáncer viajero. Lo que sí existe es un conflicto que produce una enfermedad, que puede producir un nuevo conflicto, que puede producir una nueva enfermedad, como es este caso. Porque yo generé el conflicto. No es que el cáncer va a ir al pulmón porque sí. Porque a veces tenés un cáncer de recto con metástasis cerebral. ¿Cómo hizo para viajar hasta el cerebro sin parar en ninguna? Hay un directo. ¿Cómo hizo? Y es así. Debe ser un virus, te dicen. No funciona así. Tiene que haber un conflicto que genere una respuesta biológica. Por eso sabemos, cuando una persona tiene una enfermedad y luego otra enfermedad, por ejemplo, el clásico cáncer de mama que luego se vuelve un cáncer de huesos.
generalmente después de la operación, cuando la mujer se mira al espejo y ve la cicatriz. Yo ya no soy una mujer. Vivencia muy común, pero no exclusiva. Angelina Jolie no le preocupó para nada. Ahora, ven cáncer de huesos, entran en internet y ven la efectividad mortal que tiene el cáncer de huesos y va a llamarse luego cáncer de pulmón. Que es un camino bastante normal, pero no es el único. Porque podés tener un cáncer de mama que vaya al hígado. Si en vez de preocuparte por vos, te preocupás porque tus hijos vayan a quedarse sin su madre. ¿Que el hígado qué es? El almacén. Habla de una carencia. Y si yo tengo un estrés, la carencia futura de mis hijos, bueno, mi cerebro no va a responder en el hígado de mis hijos porque está manejando mis células. Va a responder en mis células para que yo comprenda el mensaje. Entonces, hice un estrés que disparó una respuesta biológica, después esa respuesta biológica disparó un nuevo estrés y yo respondí con una nueva respuesta biológica. Otra cosa que puede pasar es que desde aquí el cerebro detecta un nuevo estrés y el cerebro va a buscar justamente cuál es la variable. Y la variable aquí es no puedo digerir. Entonces, obviamente, este individuo todavía no puede digerir, así que no hay problema. Yo sé para los matemáticos que los gráficos siguen para allá, pero para que se entienda, es como si se volviera acá y se pusiera más células acá. Para atender ese no puedo digerir que ahora es más grande. Ahora que es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando yo estoy de este lado, ya no duele más. Porque estoy con el conflicto activo. Estoy... Y es interesante porque yo voy a interpretar que fue el protocolo, el fenildimetilpirazolammetinamito metansulfonato de sodio, o lo que fuera. Pero ¿qué va a pasar ahí? Para mi cerebro ese significa fin del conflicto. Y ahora voy a ir más abajo, porque ahora hay que reparar más. Y se va a llamar recaída, que me va a producir un nuevo estrés y el cerebro va a volver acá. Y yo, hasta que esta puntita pase por acá arriba. ¿De qué me habré muerto? De agotamiento. No de cáncer. Agotamiento con cáncer, pero de agotamiento me habré muerto. De hecho, fue un suicidio emocional. Y es muy común el suicidio emocional, ¿eh? Entonces, por supuesto, para salir de esta maraña es muy simple, pero hay que entender realmente que estamos frente a una solución especial de supervivencia, no frente al peor de nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿El trabajo del terapeuta en qué consiste? El trabajo del terapeuta es encontrar el dato X, la variable, el no puedo digerir. En caso del adenocarcinoma estomacal es casi un invariable en realidad, es casi siempre lo mismo. Pero cada enfermedad, cada individuo tiene distintas tonalidades frente a sus enfermedades, distintas cosas que le pueden producir. Entonces el trabajo del terapeuta es encontrar por qué la persona está enferma. Ojo, si ustedes van a los libros de medicina, le van a decir que tal cosa se produce porque hay una baja de tal sustancia en el organismo. Pero no te van a explicar por qué está esa baja de sustancia en el organismo. Ah, bajó. Porque está el gen 2Q21 afectado. ¿Y por qué está afectado? Ah, vos haces demasiadas preguntas. Porque hasta ahí llega la explicación. En realidad lo que se te está explicando es el cómo funciona, pero no el por qué se dispara. El cerebro lo único que necesita es comprender que ahora el porqué original ya no nos molesta. Soy jefe de sección principal de Coca-Cola ahora. ¿Sabes dónde quedó el despido de aquel tipo? Que estoy reparando ahora. ¿Dónde quedó? De hecho, si yo le explico a la persona, encontramos el conflicto, él se va a dar cuenta que le tiene que elevar un monumento a su enfermedad. Porque gracias a su enfermedad, él logró algo diferente. Él logró solucionar algo. Entonces, ahora, ¿te das cuenta? ¿Estás enfermo?
lo que sentiste porque te despidió ese tipo, pero que se vaya a la competencia, digamos. Entonces, al comprender, el cerebro tiene esta variable grabada, como en una planilla Excel. Estrés mayor que 80, dato no puedo digerir, entonces adenocarcinoma estomacal. El trabajo del terapeuta es ir a encontrar no puedo digerir. Ahora, al releer el dato que vuelve a la conciencia, el cerebro vuelve a medir el estrés que produce en el presente. Entonces, si ya no nos estresa tanto, tendremos, por ejemplo, si estrés es menor que 10 y dato no puedo digerir, eso lo puedo manejar con el fiat. Así que devolveme el Maserati. Vas a gastar menos energía y ahora puedes usar el fiat, lo más bien. Entonces, revertir el proceso de enfermedad. Parece mágico, pero en realidad nosotros hemos sido bendecidos con el médico propio desde que nacemos. Y no es cualquier médico, son miles de millones de años de experiencia que están grabados en ese cerebro. Miles de millones de años de experiencia, desde la primer célula que existió en nuestro único antepasado real. Porque esa célula sin un cerebro no hubiera podido resistir el entorno. Nosotros respondemos justamente, la mayoría de nuestros conflictos pueden ser conflictos vitales, no puedo comer, no puedo digerir, no puedo respirar, lo básico. Pero la mayoría de nuestras enfermedades son relacionales. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo que muchas de aquellas estreses básicos, han sido suplidos en la mayoría de nosotros. Voy a ir a encontrar gente que está pasando aquellos mismos estreses si voy a los lugares pobres donde están pasando hambre en serio, están realmente trabajando sobre estreses muy básicos. Pero nosotros normalmente estamos trabajando sobre estreses más relacionales, en relación con nuestro entorno. Y nuestro cerebro lo único que hace es mutar nuestro organismo en relación con nuestro entorno. Yo viví en Canadá por varios años. Hoy paso todo el año así. ¿Por qué? Muté. Obligatoriamente muté. Conocí menos 51 grados de sensación térmica. Estoy acá, hace 10 grados y tengo calor. Ponen el aire acondicionado, ya hace frío y yo me estoy muriendo de calor. ¿Por qué? Porque mi organismo mutó hasta que se readapte a la nueva realidad. Entonces, por supuesto, esto puede explicar por qué nosotros los adultos nos enfermamos. Pero no puede explicar, esta ley, por qué nacen los bebés enfermos. Así que vamos a ver por qué nacen los bebés enfermos si ellos no pudieron haber disparado ese proceso de la segunda ley de Hammer. Bueno, todo en la naturaleza está programado para la supervivencia de la especie primero, la supervivencia del clan segundo y la supervivencia del individuo tercero. Significa que si yo tengo que sacrificar a un individuo para salvar al clan, se hace. Ah, pero el cerebro es un hijo de mil. Pobre bebé. El cerebro es amoral. No conoce las emociones, no conoce nada, es una máquina, es una computadora matemática que lo único que le interesa es supervivencia primero. Nosotros creamos todo lo demás con eso, a partir de nuestra interpretación de las cosas. Entonces, imaginemos, tenemos a papá, a mamá y al bebé. El bebé está en la panza de mamá. Además, tienen 3 otros hijos ahí jugando. Dividimos la psiquis de papá, la biología de papá, mamá, psiquis y biología y el bebé lo mismo. Bien, vamos a ver cómo funcionamos. El macho en la naturaleza, sobre todo en la raza humana, más mal que nos pese en términos naturales, porque el modernismo no entiende estas cosas, el macho tiene 3 funciones básicas, las 3 P, proveer, proteger y procrear. La madre, la mujer, tiene otras funciones que son absolutamente complementarias. Son tan complementarias que es imposible que seamos amigos. Pero no nos comprendemos. Tenemos que llegar las mujeres a la menopausia y el hombre a la andropausia para comprender al otro. Sí, porque ¿qué hacen las mujeres en la menopausia? Van a tomar café con las amigas, cosa que hacía él antes, y por lo que le hacíamos tanto lío. Y él llega a la andropausia y va a llorar frente a la novela.
Si le gusta Luis Miguel está en problemas. Ahí, eso es grave. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Papá tiene un cerebro compuesto de varias partes, pero la corteza cerebral tiene dos partes muy interesantes, que es la que más se usa. Tiene el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el hemisferio que razona, calcula, se dedica al trabajo, se dedica a concentrarse en las cosas, y las mujeres son las que mejor saben cómo funciona el cerebro izquierdo porque es el que más usa él. Es el que hace una sola cosa por vez. Sí, el vaso está ahí de agua y hasta que no termine el primer tiempo no puedes tomarlo. Lo volcás. No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Y ella te está gritando. Porque vos no me ayudas nunca, yo tengo que hacer todo, cosas por el estilo. Y él está mirando el partido, olvídense, no está escuchando. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando termina el primer tiempo o hay un saque lateral, ¿qué decías, querida? Y ahí viene el sartenazo. Entonces, pero es lógico. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, el macho, recuerden, tiene la necesidad de proveer, proteger y procrear. Ahora, él cuando va a ir a cazar, él tiene que estar muy atento a lo que hace. No puede equivocarse, tiene que estar muy concentrado en el proceso de caza. Tiene que medir paso a paso si va hacia la laguna donde están los cocodrilos, eso en términos arcaicos, hemos cambiado, por ejemplo, el oso de hoy es el jefe. El macho tiene que ir muy atento a lo que hace, porque en cualquier rama puede estar la pantera. O de cualquier arbusto puede salir un león. Entonces, si él no está funcionando mayormente con este cerebro, está en problemas. Por supuesto, va a usar este otro cerebro para otras cosas. El lado derecho es el cerebro afectivo, el cerebro creativo. Si necesita crear, tiene que bloquear mucho este para usar este. No significa que no sea creativo como una mujer, significa que mientras no está creando no tiene que usar este cerebro y usa más este el resto del tiempo. Entonces, la mujer, en cambio, usa más este, creativo, afectivo. Y nosotros, los hombres, entendemos mejor que las mujeres cómo funciona. Porque es el que es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y nosotros no entendemos cómo lo logran. Nosotros nos asombramos. Ella está hablando por teléfono con la madre. Le está dando la teta al bebé. No juegues con el enchufe, bajate del árbol vos. Y al mismo tiempo está pasando el plumero. Y nosotros no. ¿Cómo hace? Y mientras estamos pensando cómo hace, no nos pregunten nada porque estamos pensando cómo hace, nada más. Después va a hacer más. Entonces, miren, imagínense que papá se enferma. No una enfermedadcita así. Tiene 2 semanas de enfermedad. En lo arcaico no había congeladores, no había freezer, no había nada de eso. Había que cazar, comer y volver a cazar. No, pescar, lo que fuera. Ahora, él está en cama, él no puede, pero hay que alimentar a los chicos. Y a la mujer, y a él también. Y están los 3 chicos ahí jugueteando. ¿Quién va a ir a cazar? Ahora ella tiene un problema. No está acostumbrada a cazar. Así que va a salir a cazar con el cerebro derecho. Mientras que el hombre está así, la mujer está así. Y va a parar a un colibrí. Y en la otra rama de acá, la pantera. Significa que si él se enferma, la que tiene más chances de morir rápido es ella, con el bebé en la panza. Después él no tiene quien dé la alarma ni cosa por el estilo, está enfermo. Si la pantera pasa o el león pasa por la cueva, él también es boleta. Así que no es una buena solución que él se enferme. Ahora, ¿qué pasa si ella se enferma? Si ella se enferma, él tiene que ir, pongámosle, a cazar menos que lo habitual. Uno cada 2 días, ponele.
El tema es que durante el día se tiene que hacer cargo, o cuando vuelve de la casa, tiene que hacerse cargo de los 3 críos, o señoras. Ustedes no tienen idea lo que hacen cuando dejan sus chicos a cuidado del marido. Porque el marido nunca tuvo 3 hijos. Tiene un hijo con triple cabeza. Porque puede atender de a uno nomás. Él está hablando con la madre. El chico está jugando, la nena está jugando con el enchufe y el chico está trepando al árbol, el tipo se tilda. No puede reaccionar, no sabe cuáles son las urgencias. La mujer es rapidísimo porque tiene un cerebro maravilloso para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a gastar más energía cuidando a los chicos de la que gasta yendo a cazar. Mucha más. Un día está bien. 2 días está bien. 3 días para un poquito. 4.º día sale a cazar y se muere. Porque está agotado. Ustedes se ríen, pero es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ella se enferma, el primer candidato a morir es él. Y ella no tiene quien la proteja ahora. Si pasa el león por la cueva, ella y el bebé que está en la panza, chao. Así que el cerebro dice, si se enferman los de arriba, hay grandes chances de que se mueran los 3. Así que yo tengo que buscar una solución perfecta para eso. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mandar todos los conflictos psicológicos de los padres a la biología de la sucursal. Los padres van a sobrevivir. Van a tener enfermedades menores, quizás, pero el chico está cargando con el peso y va a expresar la enfermedad. Ahora, es terrible, van a decir. No, momento. El chico puede nacer muerto, pero adivina quiénes quedaron vivos. Reproductores. El chico puede nacer enfermo. Simplemente comprenden el conflicto que vivieron los padres y el chico suelta la enfermedad porque él solo la está expresando, pero el conflicto pertenece a los padres. Y el chico seguro que van a nacer, si no nace muerto o enfermo, van a nacer con el programa grabado. Y lo va a ejecutar. Tarde o temprano lo va a ejecutar. Porque está vivo gracias o a pesar de lo que pasó durante el embarazo. Entonces el cerebro va a utilizar esas experiencias para canalizar los conflictos del bebé, lo que va a ser el ser humano en el futuro. ¿Por qué? Porque de esa ya saliste vivo. El cerebro aprendió. Por eso, si la madre tuvo un par de accidentes durante el embarazo y el bebé nació igual, el bebé tiene un problema de accidentes. Va a canalizar a través de eso sus conflictos. ¿Por qué? Porque de esa saliste vivo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que esto puede parecer terrible, pero en términos de supervivencia de la especie ha funcionado durante mucho tiempo. Incluso cuando no había médicos. Hemos crecido y nos hemos vuelto una plaga prácticamente de lo mucho que hemos crecido. Y vamos a decir, y lo interesante es que por aprender de esos conflictos, por tener esos conflictos y aprender, va a pasar algo paradójico. Porque la medicina te va a decir, es gracias a la medicina que nosotros vivimos más. No. Es gracias a las enfermedades que nosotros vivimos más. Porque nosotros aprendemos a sobrevivir gracias a nuestras enfermedades. Son ellas las que nos inmunizan y nos garantizan mayor supervivencia. Entonces, por supuesto, si yo creo que la enfermedad me va a matar, hay una sola solución para esa enfermedad. Matar. Porque el cerebro va a responder exactamente a lo que yo quiero. Si yo me abandono y me digo, ya está, con esto ya basta, el cerebro, ok, desconecta. Y he visto muchos casos así, muchísimos. Mi madre incluso dijo eso. Ya me quiero ir, bueno, andate. Y se fue. Entonces, esta charla yo las presento por los cursos que damos anualmente. Aquí en Montevideo es una constante prácticamente, yo vivo aquí.
y en Argentina también, y ya hemos llegado a darlo en inglés en Estados Unidos. Y para los que les interesa hacerlo, ¿quiénes pueden estar interesados? Gente que quiere ser terapeuta el día de mañana, gente que quiera comprender a nivel de aprendizaje superador de uno mismo, no tiene por qué ser terapeuta. Yo cuando conocí esto me enamoré a los 10 segundos y dije, yo me voy a dedicar a esto. Y vivo de esto. Y hay terapeutas, no sé cuántos terapeutas ya hay formados acá, pero muchos viven de esto. Pueden hacerlo. Pueden hacer otro tipo de terapias, incluso pueden ser médicos. Yo tengo muchos alumnos médicos, sobre todo porque yo abordo esto desde el punto de vista más lógico. Se puede abordar desde el punto de vista más espiritual, más energético, más luz violeta y todo eso, pero a mí me gusta la lógica, soy analista de sistemas. Y tengo que encontrar la lógica. Entonces, al comprender cómo funciona, podemos comprender básicamente cómo funciona todo. Generalmente hago una pequeña demostración medio rápida y generalmente contando que tanta gente acá, hay enfermedades que se van en el instante. Por ejemplo, las alergias. Pero no tenemos acá ni kiwi, ni polen, ni nada por el estilo a mano para ver si se fue. Hay enfermedades que podés eliminar el dolor en el instante. No significa que se cure en el instante, pero sí eliminar el dolor en el instante. Por ejemplo, el manguito rotador. ¿Por qué? Porque el cerebro entendió. El cerebro responde a los símbolos que nosotros hemos creado y le hemos cargado. Si le decimos que este tipo es un toro, automáticamente sabemos a qué se refiere. Hay dos excepciones. O es un cornudo. Esto va a salir filmado, es terrible. O es fuerte. ¿Entendemos? No necesitamos decir fuerte, porque el cerebro ya cargó en esa planilla de equivalencias toro igual fuerte. Así que lo vamos a entender. Si nosotros le decimos al cerebro que protección también, le hemos dicho, es levantar el ala, y yo no puedo levantar el ala, es porque necesito proteger. Así que cambia y yo me encargo de que no levantes el ala. Porque el cerebro interpreta el símbolo como una realidad. Del mismo modo que interpretó la imagen del limón como un verdadero limón. Exactamente igual. Entonces nosotros le hemos cargado con nuestro lenguaje un montón de parámetros a nuestro cerebro y el cerebro dice, este individuo habla de esta manera, así que él va a entender si yo no puedo hacerle levantar el ala. Entonces nosotros respondemos a ese tipo de cosas. Lo que enseñamos en el curso, incluso hablamos de bloqueos, hacemos un ejercicio de bloqueo, normalmente le pedimos a la gente que quieren desbloquear, si relaciones con los hijos, con problemas sexuales o lo que fuera, generalmente la gente, casi todos levantan la mano cuando decimos dinero, así que hacemos el ejercicio del dinero. Porque nosotros creemos que somos pobres porque somos pobres, o porque tenemos mala suerte. No, porque tenemos mandatos de no ser ricos. Por ejemplo, si alguien se suicidó en la familia por un tema de dinero, hay una solución perfecta, no tener dinero. Porque el dinero igual muerte. Y nosotros creemos que no podemos. La gente, por ejemplo, mientras a mí me alcance para lo que necesito está bien, están bloqueando. Van a tener solo para sus necesidades, pero no van a poder ahorrar nada. Porque mientras tengan para sus necesidades está todo bien. Están bloqueando. Entonces, todos esos formatos de pensamiento que nosotros tenemos se biologizan, ya sea en nuestras células, en nuestros comportamientos o en nuestros bloqueos. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos vivos gracias o a pesar de algo y el cerebro se va a mantener en esos parámetros. Este individuo está vivo. Ahora, visto desde ese punto vamos a decir, pero esto es fatalista o determinista, hasta que tomamos conciencia del conflicto. Cuando tomamos conciencia del conflicto, adivinen qué acabamos de hacer. Ganar libre albedrío. Mientras tanto, vamos a mover el brazo cuando el conflicto nos diga mover el brazo. No de otra manera. Entonces, lo que vemos en el curso, para los que les interesa, es las leyes de Hammer y las de Sabá.
¿Saben cuántas leyes de Hammer hay los que saben? ¿Eh? Hace 3 años que desapareció la quinta. Es la del sistema ontogenético de los microbios, que lo vemos desde otro ángulo. La teoría de la creación y funcionamiento de los virus. Distintos aparatos y sistemas corporales y sus órganos, incluyendo también dientes, sistema articular. Vemos cada parte del cuerpo, sobre todo, eso es sobre todo en el quinto módulo, en el último módulo en que vemos el mapa, vemos qué representa para el cerebro cada hueso, cada articulación, ya sea en su aspecto funcional como simbólico, los huesos, las articulaciones, la mayoría de los músculos del cuerpo. Vemos los sistemas de decodificación, a mí me encanta la lógica biológica. ¿Por qué? Soy analista de sistemas y tiene que ser lógico. De hecho, desde el punto de vista más espiritual que existe, la única religión que nos une se llama la lógica. En esa todos creemos. Psicogenealogía no es un curso de psicogenealogía, vemos cómo funciona el recibir rieles, formatos de respuesta biológica automática a partir de los mandatos que hemos recibido de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque frente a un estrés particular ellos han mutado y han transmitido esa mutación. Los ciclos biológicos celulares memorizados, es mi herramienta favorita. ¿Por qué? Porque vemos cómo todos responden en el universo a ciclos. Sabemos cómo funciona el planeta alrededor del Sol, cómo funciona la Luna alrededor del planeta, cómo funcionan las mareas, cómo funcionan las estaciones. Bueno, las emociones responden a ciclos también, de manera muy precisa a veces. Decodificación por la simbólica, por el sonido de las palabras. Vemos acá la decodificación por la simbólica. Los maestros en el simbolismo son los cabalistas. No soy cabalista, pero vamos a ver cómo a partir de la interpretación de las letras podemos entender por qué llamamos a nuestros hijos como los llamamos. Por qué una enfermedad se llama como se llama y qué es lo que te da, qué mensaje está escondido detrás del nombre de la enfermedad. Que tiene que ver con el conflicto. El sonido de las palabras, varios sistemas. Vemos las constelaciones esquizofrénicas, en las que vamos a ver la psicosis, las esquizofrenias, las paranoias. Otros funcionamientos, por ejemplo, hasta el ronquido es una constelación esquizofrénica. Vemos el funcionamiento cuántico de la enfermedad. Vemos en un punto, esto es en el tercer módulo, esta parte sobre todo para los que se van a dedicar a ser terapeutas, para comprender realmente lo que está pasando en toda su dimensión dentro de la biología. En el principio había un par de mensajes cuando pusimos esas cosas que giraban para que ustedes se divirtieran un ratito mientras leían, mientras esperaban. Un par de frases de Niels Bohr, que es un físico especializado en la teoría del átomo y uno de los padres de la mecánica cuántica, junto con Max Planck. Y vamos a ver qué representa en realidad la enfermedad, qué está sucediendo cuando estamos enfermos. Dentro, a otro nivel que el mínimamente biológico. Vemos las epidemias y las pandemias, porque ustedes, está muy lindo, yo le digo, ¿por qué se enferma una persona? Sí, pero ¿por qué nos enfermamos todos juntos? Porque hay un inconsciente colectivo. Y si todos vivimos el mismo estrés de la misma manera, al mismo tiempo, va a pasar eso. Y vamos a ver varias historias de pandemias y ejemplos más simples de epidemias. Vemos el funcionamiento holográmico del cerebro. El cerebro, todo para el cerebro, el holograma tiene particularidades muy especiales en las que, paradójicamente, en el holograma la parte puede contener al todo. Es decir, que tenemos toda la información en una microparte, toda la información del todo. Es así como el cerebro tiene tal capacidad de almacenamiento, porque trabaja en un formato holográmico. Vemos ejercicios y demostraciones de consulta en vivo, sobre todo en el tercero no nos da el tiempo, pero en el cuarto y el quinto módulo hacemos mucho de eso. Yo hago decodificaciones en vivo, de hecho de manera muy democrática. Unos ponen quienes quieren estar acá y los demás votan. Generalmente por la enfermedad que yo nunca vi, porque tratan de ver hasta dónde me pueden reventar, pero...
Pero lo que no saben es que a mí me encanta que hagan eso. Porque ahí trato de mostrar cómo se logra cuando tenemos muy poca información. ¿Mm? También van a elegir las enfermedades que van a atender muchísimo, como problemas de rodilla, o lumbar 4, lumbar 5 y sacro 1, que es más de uno acá hay seguro, eso no me cabe ninguna duda. Y esos son lo que más se atiende en consulta. Por supuesto, cánceres, todo eso, vamos a ver muchísimo de eso, vemos prácticamente todas las partes del cuerpo. Y lo que me interesa en el curso, y esto es lo que me gusta transmitir, es que todo esto comenzó de una manera bastante discutida por la medicina y hubo una pequeña, no diría una guerra, pero sí hubo un ida y vuelta de acusaciones y en cierta manera ambas partes tenían razón. ¿Por qué? Porque Hammer hizo muchos descubrimientos, pero se mantuvo en un dogma. Y el dogma es lo peor que nos puede pasar. Porque del dogma a la secta es un tropezón nomás lo que nos separa. Por eso lo que a mí me interesa es analizar desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista semiológico, es decir, el conjunto de signos y síntomas que puede significar, pero también a partir del oficio patológico, comprender qué está haciendo. Por ejemplo, posiblemente los que han escuchado las leyes de Hammer o han estudiado algo de ellas, saben que la vesícula biliar está asociada al rencor. Pero desde el punto de vista fisiopatológico no tiene ninguna relación. Pero cero. Hay que buscar qué significa eso. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Si uno dice, Hammer lo dijo, pero ¿dónde está la lógica? Y la lógica de la vesícula no tiene ninguna relación con el rencor, ninguna. Sin embargo, se ha curado gente encontrando el rencor. Entonces, vemos desde el aspecto fisiopatológico para qué sirve cada órgano y cuál sería a qué estaría respondiendo particularmente una afección de ese órgano. Por supuesto, la función del órgano nos va a dar muchísima información, pero dentro de la función del órgano hay muchas más cosas que hay que entender. Incluso tenemos que analizamos un poquito esto desde el funcionamiento de la célula, a partir de la histología, a partir de para qué está la célula y cómo funciona. Entonces, a mí me gusta explicarlo desde ese ángulo, porque sobre todo lo que más me interesa es que los médicos empiecen a analizar más este tema y se llegue mucho más lejos. Entonces, para los que les interesa el curso, bueno, pueden comunicarse con Elizabeth, que hoy no pudo venir, y ella les va a dar todo los horarios y todo eso. El primer módulo es bastante controversial, sobre todo por la teoría de la creación de los virus. Es una teoría, no una ley. En Buenos Aires tuvimos 4 médicos que vinieron juntos. Terminó en la pausa, no me dijeron nada, pero uno de ellos me dijo que los otros 3 pensaban que estaba loco y dice, yo también. Sin embargo, yo seguí el curso, me dijo. Y ahora me doy cuenta, porque empecé a preguntar a mis pacientes que tenés razón. Entonces, un primer vistazo, el primer módulo puede dar un pantallazo, pero no entramos cada vez más en lo profundo. Cuando llega el tercer módulo, cambia toda la realidad de la gente respecto a la enfermedad. Cambia toda la realidad. Normalmente vamos a decir que una vez conocido el camino no hay vuelta atrás. Duele, pero está. Tenemos varios médicos que están haciendo esto, especialmente lo que más nos interesan son los psiquiatras, porque hay mucho para investigar a nivel de la psiquiatría todavía. Y hay mucho investigado, de hecho por Hammer la mayoría, pero hay mucho más por investigar y se necesitaría más psiquiatras. Nada más. Ahora, para completar el curso hay que hacer los 5 módulos. La idea es enseñar esto y a mí lo que más me gusta es que cuando vienen los médicos y se enganchan y después nos pasan los casos que ellos han tenido en Estados Unidos, nos lleva un médico que
tiene unas clínicas de activación de células madres por láser. Y al principio, por supuesto, cuando nos conocimos y le expliqué esto, se quedó un poquito asombrado, pero ahora está documentando todos los casos que está atendiendo. Él trabaja con las células madres, la esposa, que es psicóloga, decodifica, y están haciendo un trabajo hermoso en términos de seguimiento de casos, de casuística. Muy, muy, muy interesante. Viendo cómo han bajado los parámetros en cuánto tiempo de cada enfermedad que han atendido. Muy, muy interesante los resultados que están teniendo. Para nosotros es valiosísimo que hagan eso. Bueno, les agradezco que hayan venido y ya saben, estamos acá sin nosotros.